Hola amigos y amigas, bienvenidos al canal de Academia Diego, el canal donde siempre intentamos explicar matemáticas de una forma fácil y sencilla. Hoy os traigo 4 ejercicios de probabilidad que pertenecen a las pruebas de BAU de junio y de julio de 2022 de la Comunidad Valenciana. Espero que os sirvan de ayuda en vuestros estudios. Si es así, dejadme algún comentario. Venga, pues tras la intro comienzo a explicarlos. Comenzamos con el ejercicio número 5 de la prueba de BAU de 2022. El enunciado nos dice: entre los clientes de una compañía de seguros de automóviles, un 30% tiene menos de 30 años, un 55% tiene entre 30 y 60 años y el 15% restante tiene más de 60 años. Se sabe que entre los clientes de menos de 30, 3 de cada 4 no presentaron parte de accidente el año pasado. Entre los clientes que tienen entre 30 y 60, 9 de cada 10 no presentaron parte de accidente el año pasado. Y entre los clientes de más de 60 años, 2 de cada 5 no presentaron parte de accidente el año pasado. Seleccionamos un cliente de la compañía al azar y a ver lo que nos dice. Lo primero que habrá que hacer, me imagino, es definir las variables y hacer un diagrama de árbol. Eso sería lo más interesante para recoger toda la información que nos dice el enunciado, que es mucha. Entonces vamos a ver el diagrama de árbol, pero previamente tenemos que definir cómo le vamos a llamar a cada grupo de gente. Por ejemplo, vamos a llamar J, por aquello de que son los más jóvenes, a los menores de 30 años. A, de adultos, a la gente comprendida entre 30 y 60 años. Por otro lado, a los mayores, a las personas que tienen más de 60 años. También vamos a llamarle no P a la gente que no presentó parte de accidente y P a la gente que sí que presentó parte, independientemente de la edad que tenga. Bueno, pues vamos a hacer el árbol, ya es muy sencillo porque ya veréis. Por un lado tenemos 3 grupos. El grupo J, que es la gente joven, que tiene una proporción del 30%, nos lo dice aquí el enunciado. Los adultos son un 55% y los mayores son un 15%. Dentro de los jóvenes, resulta que la proporción de la gente que ha presentado parte, los que no presentaron parte fueron 3 de cada 4. Entonces, si dentro de los jóvenes 3 de cada 4 no presentaron parte, 1 de cada 4, un cuarto, sí que presentó parte. En cuanto a los adultos, ocurrió en una proporción de 9 a 10, es decir, 9 décimos no presentaron parte y un décimo sí que presentó parte. Y en cuanto a los mayores, pues eran 2 de cada 5 no presentaron parte y por lo tanto 3 de cada 5 sí que lo hicieron. Esta sería la información que recoge nuestro enunciado, todos los datos de nuestro enunciado, aquí este diagrama de árbol, que espero que se entienda, y vamos a comenzar con el apartado A, que nos dice que vamos a llamar A al suceso el cliente tiene más de 60 años y el suceso B, el cliente seleccionado no presentó parte el año pasado. Y entonces lo que nos pide el problema es la probabilidad de A unión B. Bien, la probabilidad de A unión B, para el que no lo recuerde, tiene una fórmula muy sencilla, es la probabilidad de que ocurra el suceso A más la probabilidad de que ocurra el suceso B menos la probabilidad de que ocurran los dos a la vez, A intersección B. Pues se trata de calcular estas 3 probabilidades extrayéndolas de aquí de la tabla y cuando las tengamos calculadas, haciendo esta operación, averiguaremos lo que vale la unión, que es lo que nos pide este apartado. PDA es muy sencillo porque PDA era tener más de... A era el suceso tener más de 60 años y eso sabemos que los mayores representan el 15% del total, o sea que PDA es directamente 0,15. Esa era muy fácil. En cuanto al suceso B, era no presentar parte de accidente, independientemente del grupo al que pertenezca esa persona. Entonces, como evidentemente puede ser joven y no presentar accidente, o adulto y no presentar accidente, o ya muy mayor y tampoco presentar accidente, ese es el típico ejemplo de probabilidad total, que entonces la fórmula se nos quedaría del siguiente modo. La probabilidad de que el de B sería igual a la probabilidad de ser joven y por la probabilidad de no presentar parte, unión, la probabilidad de ser adulto, intersección, la probabilidad de no presentar parte, unión, la probabilidad de ser mayor y por lo tanto y no haber presentado parte. Entonces las intersecciones, acordaos que se traducen por un por y las uniones por un más. Entonces nos va a quedar que P de B sería igual a 0,3 por 3 cuartos más 0,55 por 9 décimos y por último más 0,15 por 2 quintos.
Hacemos estas operaciones, PdB se va a quedar aquí, esto 3 cuartos es 0,75, dividiendo el 3 entre el 4 y multiplicándolo por 0,3 da 0,225. 9 entre 10 es 0,9, que al multiplicarlo por el 0,55 da 0,495. Y por último, haciendo esta otra operación del final da 0,06. La suma de estos tres términos nos da que PdB es 0,78. Ya tenemos PdB. Tenemos también PDA, como antes lo hemos calculado directamente. Nos falta la intersección. La intersección de A y B serán aquellos sujetos aquellos clientes que te cumplan los dos requisitos al mismo tiempo, es decir, que tengan más de 60 y de paso que no hayan presentado parte, porque la intersección es que se den los dos resultados al mismo tiempo, al unísono, con lo cual esa era 0,15 por 2 quintos, lo hemos hecho aquí aparte, entonces ya lo tenemos directamente, que sabemos que va a dar este producto 0,15 por 2 quintos da 0,06. Pues ya tenemos la intersección, ya tenemos los tres datos y podemos calcular directamente la unión. La unión será 0,15, que era PDA, más 0,78, que era PdB, menos 0,06, que era la intersección de A con B. El resultado de la unión nos va a dar 0,87. Espero que haya quedado claro este apartado A. Vamos a por el B. El apartado B nos dice: llamaremos C al suceso el cliente tiene 30 años o más, y D al suceso el cliente seleccionado presentó parte de accidente el año pasado, y nos pide que calculemos la probabilidad de la intersección entre C y D, entre ambos sucesos. El suceso C abarca tanto a los adultos, porque tenían entre 30 y 60, y a los mayores que tenían más de 60, porque el caso es que el suceso C es ser un cliente de más de 30 años o más, nos valen ambos casos. Eso por un lado. Y el D era aquellas personas que en general hayan presentado un parte de accidente el año pasado, independientemente del grupo al que pertenezcan. Por lo tanto, la intersección serán aquellos clientes que, por un lado, o bien sean adultos, estén entre 30 y 60 y hayan presentado parte, o bien aquellos clientes de la compañía que sean mayores, tengan más de 60 años y también hayan presentado parte, porque nos valen ambos grupos, siendo mayor de 30 me vale que sea tanto del grupo del centro como del último. Vamos a hacer las operaciones y entonces nos va a quedar aquí 0,55 por un décimo más 0,15 por 3 quintos. Entonces basta solo con hacer estas operaciones tan sencillas. Esto da 0,55 por 1 y entre 10, un total de 0,055, y 0,15 por 3 y entre 5 da un total de 0,09. Sumando ambos términos, la intersección de ambos sucesos equivale su probabilidad a 0,145. Espero que haya quedado claro el apartado B. Pues vamos a por el C. El apartado C y último de este ejercicio de 2022 de la prueba de Baum, de junio concretamente, nos dice: si sabemos que el cliente seleccionado presentó parte de accidente el año pasado, calcula la probabilidad de que tenga 60 años o menos. Entonces, cuando dan algo por sentado, algo por seguro, siempre acordaros que es la probabilidad condicionada o el teorema de Bayes. Y entonces aquí ya afirma que ha pasado seguro este suceso, que es que la persona seleccionada presentó parte de accidente. Lo que no sabemos a qué grupo pertenece, si es joven y presentó parte de accidente, o si es adulto y presentó parte, o si es mayor y presentó parte. Lo que nos está cuestionando es la probabilidad de que tenga 60 años o menos, es decir, o bien que sea joven o bien que sea adulto. Bueno, pues vamos a poner aquí la fórmula de la probabilidad condicionada que nos decía, en este caso, bien joven o adulto, como digo, sabiendo que ha presentado parte. Este es el suceso seguro, que es el que iría al denominador, y en el numerador va siempre la intersección de ambas opciones. Entonces sería por un lado la intersección de la unión de J con A con la propia característica de haber presentado parte. Siempre acordaos que la probabilidad condicionada funciona de la siguiente forma: abajo los sucesos seguros, la probabilidad del suceso seguro, que en este caso es presentar parte del accidente, y arriba la intersección de ambos sucesos, en este caso del que nos están cuestionando, que es que o bien sea joven o adulto, es decir, tenga menos de 60 años y al mismo tiempo haya presentado parte. Bien, pues vamos a calcularlo ya una vez que tenemos claro lo que hay que hacer. Abajo vamos a poner la probabilidad de que la persona o el cliente de la compañía haya presentado parte. Entonces eso es un típico ejemplo de probabilidad total que ya vimos en el apartado A. Es decir, o
es joven y pertenece al C grupo, que sería 0,3, y presentó parte, es decir, un cuarto, más, o es adulto, su probabilidad es 0,55 por un décimo, que es la probabilidad de presentar parte, o bien es mayor, 0,15, y presentó parte, que es 3/5. Aquí y arriba van las probabilidades que nos convengan de ellas. Como nos conviene las que son jóvenes o adultos, pues nos van a convenir las dos primeras, concretamente 0,3 por un cuarto más 0,55 por un décimo. Nada, pues lo demás es hacer operaciones básicamente. Entonces nos va a quedar aquí arriba, nos va a quedar por un lado, abajo en el denominador 0,075 haciendo esta operación, la otra nos da 0,055 y la última nos da 0,09, y en el numerador pues ponemos las dos primeras. Agrupamos términos, en el numerador da 0,13 y en el denominador 0,22. Dividiendo ambos términos nos dice que la probabilidad de que se cumpla lo que nos está pidiendo ahí en el apartado C es de 0,5909. Espero que haya quedado claro. Básicamente, porque ya lo último eran hacer operaciones. Básicamente el concepto que hay que hacer aquí, que siempre que empiece un enunciado por una afirmación como esta, si sabemos qué o sabiendo qué, algo así, entonces tenéis que saber que está relacionado con la probabilidad condicionada con el teorema de Bayes. Bien, pues vamos con el ejercicio 6 de este mismo examen, que nos dice que en un juego se lanzan dos monedas equilibradas y un dado de 6 caras también equilibrado. Un jugador gana si obtiene o bien 2 caras y un número par en el dado, o bien si obtiene exactamente una cara y un número mayor o igual que 5 en el dado. Entonces nos pide la probabilidad de que ganen. Lo primero que vamos a hacer es un diagrama de árbol en el que recojamos toda la información que nos dice el enunciado, y entonces primero vamos a ver las monedas. Dice que se lanzan dos monedas, pues evidentemente en una moneda cuando la lanzas puede salir cara o cruz, y la probabilidad, puesto que era equilibrada, pues es la misma, un medio y un medio. Acordaos que la ley de Laplace, que es una fórmula muy básica de probabilidad, nos decía que era igual a casos favorables entre casos posibles. Entonces la probabilidad de salir cara sería un medio y de salir cruz un medio también. Lanzamos la segunda moneda y va a ocurrir exactamente lo mismo. La probabilidad de que salga cara sería un medio y de que salga cruz pues también. Y en la segunda moneda pues aquí lo mismo. Bien, una vez que tenemos ya el árbol con las tiradas de las monedas, vamos a pensar, si ocurre estos dos sucesos, un medio y un medio, es decir, cara y cara, la probabilidad de obtener dos caras sería un medio por un medio, que es un cuarto. La probabilidad de que salga en la primera moneda cara y en la segunda cruz, pues sería lo mismo, un cuarto, cara y cruz. De que salga cruz y cara, pues un medio por un medio, también un cuarto. Y por último, dos cruces, pues también tendrían la misma probabilidad, un cuarto, un medio por un medio, un cuarto. Bien, estas serían básicamente las cuatro opciones, pero como nos dice por aquí que también el jugador gana cuando obtiene exactamente una cara, da igual que la cara salga la primera o la segunda. Estas dos opciones las vamos a agrupar, que serían un cuarto más un cuarto, que son dos cuartos, o simplificado, pues un medio. Esta es la probabilidad de obtener una cara y una cruz. Me da igual en el orden, o cara y cruz o cruz y cara. El caso es que aquí solo se obtiene una cara, que es lo que dice la opción que tiene para ganar, una de las condiciones que le ponen para que gane el jugador en este juego. Bueno, vamos ahora a tirar el dado. El dado dice que si se obtienen dos caras, es decir, cuando venimos por esta rama en las monedas, se ganará en el dado cuando salga un número par. Por lo tanto, el dado, vamos a ponerlo aquí, puede ocurrir una cosa muy simple. Si tiene 6 caras, numeradas del 1 al 6, pues pares son 3 e impares son otras 3. La probabilidad de obtener un número par, evidentemente, sería 3 sextos, que eso equivalía a un medio. Y de obtener un número impar, pues lo mismo. Si sale un número par, evidentemente, después de haber salido dos caras, esta es una tirada de las que gana. Y si sale impar, pues no gana. También podía ganar nuestro jugador si obtenía exactamente una cara y un número mayor o igual que 5 en el dado. Pues eso es lo que vamos a poner, el dado aquí con otras dos opciones. Por un lado, aquella tirada que sean mayores o iguales que 5, es decir, cuando sacas un 5 o cuando sacas un 6, evidentemente. Y entonces esos son dos casos favorables entre 6 posibles, 2 sextos, cuya probabilidad daría un tercio. La otra opción es que salga un número menor que 5.
1, 2, 3 o 4, por lo tanto serían 4 de 6 o 2 tercios. Si sale esta opción, el jugador gana, y si sale esta otra, pues no. Y por otro lado, evidentemente, si en las dos monedas al lanzarlas le han salido dos cruces, como esa opción no la contempla nuestro problema, aquí también perdería nuestro jugador, no ganaría. La probabilidad de que gane, por lo tanto, sería valorar todas las opciones en las que gana. La primera era, ganaba, por ejemplo, si en las monedas salían dos caras, que sería un cuarto la probabilidad, acordaros, y en el dado salía un número par, que su probabilidad era un medio, pues por un medio, porque tienen que ocurrir ambos sucesos, este y este, por eso se multiplica. Y por otro lado, la otra opción para que gane es sacar o bien una cara y una cruz, o viceversa, cuya probabilidad era un medio, y luego en el dado obtener un número mayor o igual que 5, que era un tercio. Haciendo estas operaciones, aquí da 1 por 1, 1 y 4 por 2, 8, un octavo, y aquí da 1 por 1, 1, 2 por 3, 6, total, un sexto. Para sumar un octavo y un sexto hay que hallar el mínimo común múltiplo, que de 8 y de 6 ya sabéis que es 24, y entonces ponemos el 24 de común denominador y haríamos lo siguiente: 24 entre 8 a 3, por 1 es 3, 24 entre 6 a 4, por 1 es 4. 3 más 4 nos daría un total de 7 partido por 24. Esa es la probabilidad de que nuestro jugador gane. Espero que haya quedado claro. Vamos a por el apartado B, que nos dice: si se sabe que ha ganado, ¿cuál es la probabilidad de que obtuviera dos caras al lanzar las monedas? Volvemos a poner nuestro árbol como antes, todo completo. Aquí tenemos la probabilidad de que gane, que lo hemos hecho en el apartado anterior. Entonces, aquí, cuando lo he dicho hace un ratito en este tutorial, cuando un apartado empieza diciendo si se sabe que o sabiendo que, da algo por seguro, acordaros, tenéis que asociarlo siempre al teorema de Bayes o a la probabilidad condicionada, como queráis verlo. Entonces, aquí el suceso que ha sido seguro, por lo tanto iría en el denominador, sería el hecho de que haya ganado nuestro jugador. Y lo que nos están preguntando es la probabilidad, el suceso probable del cual no se tiene certeza, es la probabilidad de que obtuviera dos caras al lanzar la moneda. Entonces, suceso seguro que ha ganado, suceso probable que haya ganado habiendo sacado previamente dos caras. Entonces, abajo iría el suceso seguro, que eran 7 de 24, y arriba, ganar con dos caras será sacar dos caras en las monedas y posteriormente un número par en el dado, es decir, un cuarto por un medio. Total, que esto termina dando, arriba en el numerador, un octavo, abajo 7 partido de 24, y haciendo operaciones, 24 por 1 daría 24 en el numerador, y 8 por 7 iría al denominador, que daría 56. Estoy dividiendo ambas fracciones. Acordaros que extremo por extremo va arriba y medio por medio va debajo. 1 por 24 arriba, que da 24, 8 por 7, 56 abajo. Dividiendo ambos términos entre 8 da como solución 3 séptimos. Esto era para simplificarlo. Entonces, la probabilidad de que, sabiendo que ha ganado, hayas tirado y la moneda si hayas sacado dos caras, es de 3 de 7. Ya tenemos el apartado B, pues vamos ahora a por... Y el apartado C comienza diciendo: si se sabe que ha ganado, ¿cuál es la probabilidad de que obtuviera un 5 al lanzar el dado? Bien, dos cosas. Lo primero, empieza como el apartado anterior. Sabemos entonces, cuando un enunciado empezaba con esa premisa de si sabemos qué o sabiendo qué, da algo por seguro, ya sabéis que es teorema de Bayes o probabilidad condicionada, como queráis llamarlo. Y por otra parte, aquí dice que lo que es seguro es que ha ganado, igual que antes, o sea que se ha producido esta probabilidad. Eso irá al denominador, lógicamente, y en el numerador quieren que gane, pero obteniendo un 5. Por eso he desdoblado en el árbol la probabilidad de sacar 5 o 6 y las he separado las dos. Antes estaban juntas, eran dos sextos, ahora es un sexto y un sexto por separado. En ambas opciones ganaba, pero aquí en este caso lo que quieren es calcular la probabilidad de que gane, pero habiendo sacado precisamente esta opción, la de sacar un 5. Entonces se nos va a quedar del siguiente modo: abajo el suceso seguro, que era 7 de 24, y arriba la probabilidad de sacar un 5, para lo cual previamente, evidentemente, en las monedas tenía que haber sacado una cara, o bien la primera o bien la segunda. Evidentemente, pues como era igual y eso daba un medio, pues sería un medio por un sexto, que es la probabilidad, insisto, de sacar el 5. Operando, arriba nos queda 1 partido por 12 y abajo 7 partido de 24. Esta operación, acordaos que se hacía extremo por extremo, y eso va al numerador, 24 por 1 arriba, que son 24, y
12 por 7, que son 84, eso iría al denominador. Dividiendo entre 7 ambos términos, nos dice, o sabemos que la probabilidad de que ganes habiendo sacado un 5 es de 2 séptimos. Insisto que lo que hemos hecho es simplificar esta fracción entre 12 ambos términos. Bien, una vez que hemos acabado con el examen de junio, vamos a los dos ejercicios del examen de julio. Vamos a comenzar con el ejercicio número 5 de la prueba de BAU, pero ahora de julio de 2022. Nos dice que, dados los sucesos A y B, se sabe que P de B vale 0,4, P de no A intersección no B igual a 0,2 y P de A intersección B igual a 0,3, siendo A y B los sucesos complementarios o contrarios, eso lo digo yo, de A y B, respectivamente. Entonces nos pide lo siguiente en el apartado A. Bueno, vamos a poner primero aquí los datos. Aquí tenemos toda la información del problema. P de B 0,4, P de no A intersección no B igual a 0,2 y P de A intersección B igual a 0,3. Y como digo, nos pide que calculemos de momento la probabilidad de A unión B. En principio, la fórmula de la unión era, acordaros, la siguiente. P de A unión B era igual a P de A más P de B menos P de A intersección B, pero esta fórmula aquí no la podemos usar porque desconocemos demasiados datos, o sea, ni la propia unión, evidentemente, que es lo que nos está pidiendo, y conocemos la intersección y la probabilidad de B, pero no conocemos el valor de la probabilidad de A, con lo cual esta fórmula ahora mismo no la podemos usar. Bien, por contra tenemos aquí de pista del problema, es que la intersección entre no A y no B era 0,2 y esa probabilidad es una de las probabilidades, una de las leyes del señor Morgan, concretamente la segunda, que decía que la intersección de los contrarios de dos sucesos equivalía a la unión contraria de los mismos, o lo que es lo mismo a uno menos dicha unión. Dicho de esta forma parece un trabalenguas, pero lo vais a ver muy claro con un gráfico que voy a poneros por aquí en un momentito. Si representamos aquí de color marroncito así claro todo lo que no es A y le hacemos la intersección con todo lo que no es B, vemos que la única zona que tienen en común pintada es la exterior. La exterior, esta de aquí fuera, equivale a lo contrario del interior, que es la unión. Por eso esta fórmula es igual a esta. O sea, esta probabilidad, si vale 0,2, esta también valdrá 0,2. Y ya como evidentemente sé que es igual a 1 menos la unión, como cualquier suceso contrario siempre es 1 menos dicha probabilidad, igualando nos va a quedar 0,2 igual a 1 menos la probabilidad de la unión, y ya de aquí despejo la probabilidad de la unión, que es lo que me están pidiendo en este apartado A. Despejando, pues esta unión pasaría para el otro lado positivo, con lo cual nos va a quedar P de A unión B igual a 1 menos 0,2, porque el 0,2 vendrá para acá negativo, o lo que es lo mismo, la unión de A y B tiene una probabilidad de 0,8. ¿Ha quedado claro? Espero que así sea. Vamos a por el apartado B, que nos pide que calculemos la probabilidad de que solamente se verifique uno de los sucesos, solo uno. Bueno, pues eso se pone, vamos a poner los datos, como siempre. Aquí tenemos P de B 0,4, la intersección de los contrarios de A y B 0,2, la intersección de A y B 0,3 y el que acabamos de averiguar, que es la unión de A con B, que es 0,8. Bueno, la probabilidad de que solo ocurra un suceso, evidentemente puede haber dos opciones: que ocurra el suceso A y no ocurra el B, o bien lo contrario, que no ocurra el suceso A y sí que ocurre el suceso B. Bien, desarrollando estas fórmulas, P de A intersección no B, os recuerdo que equivalía a P de A menos P de A intersección B. Por cierto, en los problemas estos de sucesos, antes de que se me olvide, os recuerdo que se usan un montón de fórmulas de probabilidad que yo tengo recogidas en un formulario que ahora os pondré en la descripción ahí al final del tutorial, por si queréis echarle un vistazo. Tengo un formulario subido en un vídeo explicando todas las fórmulas, demostrándolas con tranquilidad, por si queréis echarle un vistazo y os hace falta. Ahí lo tenéis a vuestra disposición para el que lo necesite. Bueno, como digo, entonces A una intersección no B equivale a esta expresión, y por lo tanto, y ahora habrá que hacer más, porque una unión es más, y ahora aquí habrá que hacer la correspondiente, que es la de esta expresión de acá, será P de B, que es el suceso que quieres que ocurra, menos la intersección de A con B, igual también que en el otro lado. Para calcular todo este proceso vemos que P de A, como lo desconocemos, tenemos que intentar calcularlo de otra forma. Bien, y entonces aquí vamos ahora,
vamos a poner de nuevo la fórmula de la unión como antes, que os le he dicho, y ya como si tengo la unión calculada hace un ratito, tengo PDB y tengo la intersección, puedo despejar PDA de aquí. Y entonces nos va a quedar la unión, que es 0,8, igual a PDA, que es la que desconocemos y que necesitamos para calcular lo anterior, más 0,4, que es PDB, menos 0,3, que es la intersección de A con B. Despejando nos va a quedar así, 0,8, este 0,4 pasaría con menos, este 0,3 pasaría con más, igual a PDA, que es la que desconocemos. O 0,8 menos 0,4 serían 0,4 más 0,3, hacen un total de 0,7. Ya tenemos PDA y podemos venir aquí y calcular la probabilidad que nos pedía el ejercicio, que era de que solo ocurría un suceso. Entonces aquí en PDA ponemos 0,7 menos la intersección, que era 0,3, más 0,4, que era PDB, menos 0,3, que como digo es la intersección de A con B. 0,7 menos 0,3 más 0,4 menos 0,3 da un total de 0,5. Y esa sería la probabilidad que solo ocurra uno de los sucesos. Esta es la forma de calcularlo, una de ellas, porque hay otra. Y he pensado que voy a poneros también la otra para que vosotros elijáis y os quedéis con la que más os gusta. La que más os guste para vosotros. Mira, la otra forma de hacerlo es muy sencillo. La probabilidad que ocurra un suceso solo, es decir, que ocurra solo A o solo B, equivaldría a algo tan sencillo como toda la unión menos la intersección, que es la zona central. Y entonces ya, como unión e intersección ya conozco sus valores respectivos, pues una vale 0,8, la otra varía 0,3, restando ambos términos da también 0,5. Esta es más cortita, espero que os haya gustado. También es otra manera de hacerlo y de comprobar que la habéis hecho bien tanto de una forma como de otra. Vosotros quedáis con la que queráis. Esta es una forma de hacerla de un suceso solo y esta también. Las dos nos sirven para lo mismo. Bien, pues vamos a por el siguiente apartado, el C, que nos dice que calculemos la probabilidad de B condicionado a A. Eso se expresa así. Bueno, primero vuelvo a poner los datos, todos los que sabemos del enunciado inicial y los que vamos averiguando, que ya son estos dos también. B condicionado a, la probabilidad condicionada o teorema de Bayes, acordaros que es lo que es suceso, como es condicionado a, eso nos está indicando que A es el suceso seguro, que va aquí en el denominador y aquí también, por lo tanto su probabilidad. Y aquí está el suceso condicionado, que es el que no sabemos, la probabilidad que nos pide, el que no sabemos si ha ocurrido de forma a 100% seguro, y entonces aquí arriba en el numerador va la intersección de ambos sucesos. Bueno, pues como tenemos todos estos datos aquí ya recogidos en nuestra tabla, la intersección os recuerdo que varía 0,3 dividido entre 0,7, que es PDA, y haciendo ese cociente nos da que la probabilidad de B condicionado a es de 0,429 redondeando a las milésimas. Espero que haya quedado claro. Vamos con el apartado D, que está aquí también en esta misma diapositiva, que nos pregunta si son independientes los sucesos A y B. Os recuerdo, para el que no lo sepa, que dos sucesos son independientes si se cumple esta fórmula de aquí, que PDA por PDB coincida con el valor de la intersección. Bueno, pues es cuestión de hacerlo y ver si es cierto o no es cierto. PDA tiene una probabilidad de 0,7, PDB tenía 0,4, pues 0,7 por 0,4 debería de dar igual para ser independientes a la intersección, que era 0,3, pero como eso no es cierto, porque esta multiplicación da 0,28 y es muy parecido pero no exactamente igual a 0,3, pues A y B no son sucesos independientes. Espero que haya quedado claro este ejercicio, pues ya solo falta el ejercicio número 6 del mismo examen. El ejercicio número 6 y último que vamos a ver en este tutorial nos dice lo siguiente: el director de una entidad que audita la contabilidad de empresas sabe por experiencia que cuando se hace una auditoría el 30% de las empresas merece una calificación de excelente, el 50% de las empresas merece una calificación de aceptable y el 20% restante merece una calificación de deficiente. El director también sabe que entre los auditores de su entidad hay un 90% que siempre auditan correctamente y dan a cada empresa la calificación que se merece, pero hay un 10% de auditores que no auditan correctamente y dan siempre la calificación de aceptable. Y el problema en el apartado A nos pregunta que qué proporción de empresas auditadas por esta entidad recibe la calificación de deficiente.
Bien, lo primero que habría que hacer antes de comenzar a contestar incluso este apartado es recoger toda la información en un árbol. Entonces vamos a hacer este diagrama de árbol. Colocaríamos entonces los tres tipos de empresas que hay en este caso. Son las que audita esta empresa de contabilidad. Hay de las que merecen el excelente en su calificación, que son el 0,3, el 30%. El 0,5 son las que merecen el aceptable y el 20% restante merece una calificación de deficiente. Bien, dentro de todas ellas son auditadas por auditores, para la redundancia, que son de dos tipos. Vamos a llamarlos buenos y no tan buenos. Los buenos son aquellos que dan a cada empresa la calificación que merece, que representan el 90% de los mismos. Y hay un 10% que no trabaja muy bien, evidentemente no auditan correctamente y siempre dan por sistema la calificación de aceptable sin mirar nada más. Entonces vamos a llamarlos buenos y no buenos. Los buenos en todos los casos son 0,9, los que auditan de forma correcta, y un 10%, 0,1, los que auditan de forma incorrecta. Bueno, pues vamos a ir viendo lo que nos pedía aquí el problema en el apartado A, que era la proporción de empresas auditadas que recibe la calificación de deficiente. Pues bien, la calificación de deficiente solo la pueden recibir las empresas que realmente son deficientes y que las audite un auditor bueno. En cualquier caso, esas son las dos condiciones que se tienen que dar para que la empresa auditada esa entidad reciba una calificación de deficiente. Es decir, que pertenezca a ese grupo, 0,2, y encima la vea o la revise un auditor de los que trabaja bien, que son 0,9. Esa proporción, eso da 0,18. Esa es la probabilidad de que la empresa reciba la calificación de deficiente. Vamos a continuar con el apartado B. ¿Qué proporción de empresas auditadas por esta entidad recibe la calificación que realmente se merece? Y aquí os voy a avisar de que tiene una cierta trampa este problema, y hay que ir con un poquito de cuidado. Recibirá la nota o la calificación merecida, por ejemplo, las empresas de este tipo, las empresas que reciben una calificación de excelente, que son el 0,3 del total, y que la revise un auditor bueno, evidentemente. Entonces, la probabilidad de recibir la puntuación merecida, por un lado, sería esa: P entre paréntesis E intersección B, es decir, que sean excelentes y la revise, como digo, un auditor bueno. O bien que sean aceptables, de esa calificación, y las vea también un bueno, porque evidentemente le va a dar la que se merece. Y ahora hay que llevar un poquito de cuidado, porque claro, si la empresa es aceptable y la ve el inspector que no trabaja muy bien, el no bueno, le va a dar por sistema, que es lo que suele hacer él, cuando siempre trabaja así, le va a dar la calificación aceptable, es decir, le va a dar, aunque sea sin querer, la calificación que merece. Y esa hay que tener también en cuenta. Entonces también hay que tener en cuenta cuando la empresa sea aceptable y la revise un inspector que no trabaja bien. Y por último, pues la calificación que se merece será si la empresa es deficitaria, es de las deficientes, y la ve o la revisa el inspector bueno. Bueno, pues solo hay que hacer estas cuatro operaciones. Esta era la que realmente que cuesta un poquito de ver, pero yo creo que se ha quedado claro. Vamos a sustituir ya datos, entonces nos quedará 0,3 por 0,9, más 0,5 por 0,9, más 0,5 por 0,1, más 0,2 por 0,9. Todo esto termina dando, al final, esto da 0,27, más 0,45, más 0,05, más 0,18. Total, que la probabilidad de que la empresa reciba realmente la calificación que merece es 0,95. Bien, pues espero que haya quedado claro. Vamos con el apartado C. El apartado C nos dice que para analizar si un determinado auditor audita correctamente o no, el director le encarga que audite la contabilidad de una empresa elegida al azar. No sabemos cuál es la calificación que merece dicha empresa. Si el auditor le da la calificación de aceptable, lo que nos cuestiona es cuál es la probabilidad de que este auditor sea uno de los que auditan correctamente. Ponemos el árbol y entonces vamos a ver. Está claro que si en este caso, este problema, cuando nos dice, por ejemplo, que el auditor le da la calificación de aceptable,
eso ya lo está dando por seguro. Cuando está afirmándolo de esta forma, cuando hay algún suceso que ha pasado de forma segura, acordaos que es el teorema de Bayes o también la probabilidad condicionada, como queráis llamarlo. Y lo que nos está cuestionando es la probabilidad de que el auditor sea uno de los que audita correcto. Cuando da algo por sentado, eso va siempre al denominador y arriba va en el numerador lo que nos está cuestionando. Es decir, abajo iría la probabilidad de recibir aceptable la empresa y arriba que había sido revisada por un inspector o un auditor de los que auditan correctamente. Bien, pues vamos a poner las opciones que abajo nos satisfacen esta opción. Pues bien, como el objetivo es que la empresa, sea del nivel que sea, excelente, aceptable o deficiente, reciba aceptable como la calificación, eso va a ocurrir en estas 4 opciones. Cuando sea excelente, por ejemplo, y sea revisada por uno de los que no audita bien, porque le van a dar evidentemente aceptable. Cuando sea aceptable, me da igual que la audite el que audita bien, como que la audite el que no audita tan bien. En ambos casos va a recibir la calificación de aceptable. Y por último, la empresa que tenga o merezca una calificación de deficiente y la revise también el auditor que no audita correctamente. Entonces, aquí tenemos ya las 4 opciones, pero de estas 4 opciones solo buscamos aquellas en las que el auditor ha trabajado bien, y eso es en esta solamente. Entonces, esta es la que iría aquí arriba al numerador. Aquí he puesto estas 2 destacadas porque son cuando la empresa es aceptable, que da igual que la audite o un auditor correcto o uno incorrecto. En cualquier caso va a recibir aceptable. Bien, pues bueno, ya falta solo hacer operaciones, que ya son muy sencillas. Entonces nos va a quedar del siguiente modo. En el denominador sería 0,3 por 0,1 más, aquí va a dar 0,5 por 0,9, aquí va a dar más 0,5 por 0,1 y aquí la última 0,2 por 0,1 también. Y aquí de estas 4 opciones nos vamos a quedar, insisto, arriba con la buena, que es 0,5 por 0,9, que era el caso en el que la calificación dada es aceptable y el inspector que lo ha auditado era de los buenos. Pues nada, falta solo hacer las operaciones ya finales. Arriba 0,45, aquí hacemos las operaciones parciales dando 0,03, 0,45, 0,05 y 0,02. Sumamos abajo en el denominador, da 0,55 y al hacer este cociente la probabilidad que nos piden es de 0,818. Con esto ya estaría acabado el ejercicio, que espero sinceramente lo hayáis entendido del todo, y así como los 3 restantes, que eran unos problemas muy interesantes de la EBAU, que espero os sirvan de ayuda. Bueno, amigos y amigas, pues este sería todo el tutorial, espero que os haya gustado. Yo os animo, ya sabéis que miércoles y domingo suelo subir tutoriales nuevos, y cuando tengo entre semana algún ratito también subo alguno más, así que para no perderos ninguna novedad de mi canal, os animo a que os suscribáis, le deis a la campana y así siempre estáis al día y no os perdéis ninguna de las novedades que voy subiendo. Nos vemos en próximos tutoriales. Chao, chao, un saludo, amigos y amigas.